podcast Canal Senior. La sociedad nos ha impuesto normas desde que nacemos y hasta que llega el final de nuestras vidas. Tal es así que muchas veces tenemos ante nuestros ojos supuestas afirmaciones y no nos paramos a pensar si son ciertas o no. Lanzo algunas de ellas. Las mujeres tenemos esencia de cuidadoras y por eso siempre sacamos a relucir eso que algunos dicen que es instinto maternal y que no perdemos en ningún momento. También lanzamos otra pregunta y es que si tienen la misma validez los hombres cuando envejecen que cuando lo hacen las mujeres. Para reflexionar sobre el feminismo senior hemos invitado a Mónica Ramos, geroantropóloga feminista y coordinadora técnica de UNATE y de la Fundación PEM. Muy buenas, Mónica, y lo primero, muchísimas gracias por formar parte de un nuevo podcast de Canal Senior. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada, Lucía, de estar aquí, de que me hayáis invitado a reflexionar sobre algo tan importante. Si te parece, y es que el tema es bastante amplio, vamos a empezar por el principio y no es realmente el objetivo último de este podcast, pero es que me quiero parar en geroantropóloga feminista. ¿Nos puedes explicar exactamente qué significa este concepto? Bueno, en realidad geroantropología es una mezcla entre gerontología y antropología, porque yo soy doctora en antropología y llevo trabajando toda la vida desde la gerontología. Y por lo tanto, bueno, quiero poner esa subdisciplina un poco más en el centro porque realmente es muy importante desde la antropología investigar el proceso de envejecimiento y hacerlo desde una perspectiva feminista es imprescindible para poder visibilizar lo que tú decías al principio, ¿no? Las diferencias que observamos cuando ponemos una mirada sobre una sociedad machista y edadista. Entonces la geroantropología lo que intenta es investigar todo esto. Y se investiga en el sentido de ¿se están dando pasos, se están descubriendo cosas que están suponiendo un antes y un después o estamos un poquito estancados? A ver, realmente ni la gerontología ha sido feminista, ni la antropología tampoco. Hay ramas de la gerontología que es feminista y hay ramas de la antropología que también lo es. Eso no quiere decir que las grandes ciencias, las ciencias sociales en general, lo sean, porque en realidad son bastante androcéntricas. Siempre han puesto al hombre como el sujeto de estudio universal y por eso pues, el ser humano siempre ha sido un ser masculino. El feminismo lo que ha aportado es la posibilidad de analizar este sesgo y de darnos cuenta de la discriminación y desigualdades, pero evidentemente el feminismo es algo que hacemos las feministas y es una mirada que aplicamos sobre las ciencias en general y las ciencias sociales en particular para visibilizar estas desigualdades. ¿Que hemos avanzado? Pues un poco, pero esto no quiere decir que toda la gerontología sea feminista, ni muchísimo menos, ni que tampoco la antropología lo sea, ¿no? Antes de arrancar y comenzar a reflexionar, que desde aquí ya mismo invitamos a todos los oyentes y a todas las oyentes que están compartiendo este ratito con nosotros a que también reflexionen sobre lo que tú y yo vamos a comentar, me gustaría conocer un poquito la situación actual de la mujer senior. ¿Hacia dónde va? ¿De dónde viene? A ver, es una pregunta muy compleja porque una de las cosas que tratamos de plantear precisamente desde la mirada de la gerontología feminista e incluso la gerontología más crítica, ¿no? Es que evidentemente hay una enorme diversidad entre aquellas a quienes llamamos personas mayores o en este caso mujeres mayores. No podemos hablar de mujeres mayores como si fueran un colectivo homogéneo, ni siquiera porque en un momento dado haya que compartan la misma edad. Dos mujeres de 80 años pueden compartir cosas, pero otras muchas no, porque evidentemente tenemos que tener una mirada mucho más de curso vital. Las trayectorias que cada uno y cada una tenemos son muy diversas y por lo tanto llegamos a la vejez, que puede ser considerada como la última etapa de la vida, pero a lo mejor algún día la nombramos de otra manera y hay otra etapa más, ¿no? Pero de momento llegamos a ser senior con una mochila biográfica y con grandes diferencias. Entonces, evidentemente, hay situaciones estructurales que encontramos en muchas mujeres senior, pues por las trayectorias que han podido compartir o por situaciones generacionales, ¿no? Muchas mujeres muy mayores pues te dicen que ellas querían haber estudiado pero no las dejaron,
porque bueno, el sistema patriarcal les decía que lo que tenían que prepararse es para ser esposas y madres, y para eso a lo mejor no hacía falta estudiar en el colegio, ¿no? O muchas te comentan que querían haber trabajado y a lo mejor no pudieron hacerlo como ellas hubiesen querido, a lo mejor en trabajos más precarios, sin cotizar a la seguridad social, compaginando evidentemente muchos trabajos dentro y fuera de casa, o que han tenido que estar cuidando de todo el mundo, y eso nos sigue un poco atravesando por una socialización, ¿no? Entonces hay cosas que se parecen y hay otras muchas cosas que no se parecen, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi tesis doctoral, una de las cosas que vi es que el Estado civil hacía que las mujeres tuvieran una situación de vida muy distinta, es decir, las que llegaban a edades muy avanzadas siendo solteras, habían llegado con más nivel de formación, con más recursos económicos, con vidas más elegidas, que a lo mejor las que se habían casado, habían tenido hijos y habían estado en entornos más domésticos y quizá más pensando en los demás que solo en sí mismos, o que en sí mismas, no solo, sino que en sí mismas, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que se ven esas diferencias, y es lo interesante de lo que significa vivir en sistemas que nos estructuran desde variables como puede ser la clase social, el estado civil, el nivel de formación, etcétera, o vivir en un ámbito urbano o rural, ¿no? ¿Hay alguna explicación a esto de que, por ejemplo, una mujer cuando se casa tiene más posibilidades de que, llegados a determinado punto de su vida, adopte ese rol de cuidadora, del que ahora vamos a hablar también más largo y tendido? ¿Hay alguna explicación lógica? Por ejemplo, en tu tesis, ¿qué descubriste? Bueno, no hay ninguna explicación lógica. Hay una explicación que vivimos en un sistema patriarcal que sigue estableciendo una división de trabajo por sexo. Es decir, tú habías hablado, ¿no?, de que tenemos un instinto maternal. Bueno, eso no está demostrado. En realidad, tienes un instinto maternal bueno, si traes al mundo un bebé, lo vas a cuidar, no por una cuestión de instinto, sino por una cuestión de decencia directamente, ¿no? Que tienes que cuidar a un bebé que has traído al mundo o que has adoptado, porque claro, la cuestión de la maternidad parece que se pega mucho a lo biológico, pero hay muchas maneras de cuidar a un bebé sin haberlo traído al mundo, ¿no? Entonces, es una cuestión del sistema patriarcal que nos ha dicho que los hombres tenían que estar en el mercado laboral y las mujeres fundamentalmente en el ámbito doméstico, en esa división del trabajo productivo y reproductivo. Ya el feminismo hace mucho que dijo que todos los trabajos son productivos, ¿no? Porque en el fondo estar cuidando y atendiendo de criaturas o cuidando la casa o limpiando la casa, eso está evitando que se esté contratando a una persona con la que te estarías gastando un dinero. Si lo estás haciendo tú, estás ahorrando un dinero a tu familia y evidentemente pues tienes más recursos económicos. Pero la explicación es una explicación fundamentalmente basada en el género. Es decir, hay una división sexual del trabajo que se impone como si fuera algo natural, cuando en realidad es una construcción social. Cuidar lo sabemos hacer todos, ¿no? Hace muchos años salía en la televisión, me parece que en los años 80, salía del Ministerio de Igualdad, salía un señor limpiando maravillosamente su coche, ¿no? Y al final del anuncio decía: sabes muy bien limpiar, ¿por qué no lo haces en casa?, ¿no? Es decir, nosotras no nacemos sabiendo limpiar, ni cuidar, ni cocinar, eso no nos viene en los genes, lo aprendemos y creemos además que forma parte de lo que tenemos que hacer como mujeres. Evidentemente eso no forma parte de la identidad masculina. Por eso la ruptura del género es que todos, hombres y mujeres, podamos cuidar, podamos atender y podamos trabajar en cualquier desempeño y cualquier profesión, porque nuestro cerebro está preparado como seres humanos para poder desempeñar cualquier profesión, ¿no? ¿Se está prestando la suficiente atención al colectivo de mujeres senior o crees que están quedando apartadas dentro de esta lucha por la igualdad? Bueno, yo creo que el problema es que ni el feminismo ha tenido ni la gerontología ha tenido una mirada feminista, con lo cual se ha centrado más, por ejemplo, en el edadismo que existe en nuestra sociedad, y no se ha dado cuenta en líneas generales de que ese edadismo intersecciona con otras cosas, como por ejemplo el machismo. Por lo tanto, hacernos mayores no significa lo mismo para un hombre que para una mujer, porque hay una doble devaluación, ¿no? Vivimos una sociedad que nos dice que es mejor ser joven que ser mayor, y que ser hombre que ser mujer. Por lo tanto, ser mujer mayor está doblemente devaluado. Y luego los feminismos en general no han puesto en la agenda el envejecimiento ni la vida de las mujeres mayores. Por lo tanto, también ha quedado ciertamente invisibilizada dentro de las desigualdades de género lo que le pasaba a las mujeres mayores. Esto también es en gran medida porque el feminismo o los feminismos están pegados a la vida de las feministas, ¿no? Entonces, las feministas han ido reivindicando aquellas cosas que consideraban más importantes en sus momentos históricos,
También es cierto que cada vez se están haciendo más mayores y entonces también están poniendo más la mirada sobre el envejecimiento. Otra cosa es que algunas llevamos mucho tiempo, como yo, más de 3 décadas, poniendo la mirada sobre la necesidad de hablar de estas intersecciones de machismo o de patriarcado y de edadismo, porque eso nos permite ver que las mujeres mayores se quedan más invisibilizadas, silenciadas, ocultas, y de la misma manera que ya llevamos desde el feminismo cuestionando mucho el tema de los cuidados, y ya se habla de malas madres, ¿no? Esta idea de que, bueno, tú ya puedes ser madre, pero además una profesional que quiere tener su rato de ocio, poder hacer deporte, irse con sus amigas y esto ya se ve bien, pues yo creo que hay que romper también con las malas abuelas, ¿no? Que De, parece que seguimos naturalizando que tengan que cuidar y que tengan que estar ahí al frente de todo, y a lo mejor también hay que escuchar y escuchar que muchas ya están cansadas o que quieren hacer su vida, aparte de ser abuelas en los ratitos que quieran, pero no a tiempo completo, por ejemplo, ¿no? Sobre esto mismo te iba a preguntar, porque antes de arrancar con este podcast he estado leyendo distintos artículos y distintas investigaciones que se centraban en la mujer senior. Y en todos, porque podría decir la mayoría y dejar ahí un poquito de, bueno, pues a lo mejor hay uno o dos, no, pero es que todas las investigaciones que yo he leído indican que las mujeres senior, dentro de este papel, y dicho muy entre comillas, de cuidadora, siempre comentan que se han dejado tan de lado que en cuestiones, por ejemplo, de salud mental, no se valoran. Claro. ¿Cómo está afectando esto y cómo de invisibilizado también está este problema? Que parece que llegados a cierta edad, como que los problemas no existen y no hay que poner el foco. Pues mira, yo te diría una frase que seguro que la gente lo va a entender, y es que nos impacta mucho más la biografía que la biología. Y por lo tanto, si nuestra biografía estamos todo el día pendientes de los demás, todo el día cuidando de los demás, no es extraño que cuando las mujeres llegamos a cierta edad, llegamos a edades más avanzadas, pero con peores condiciones de vida. Y en gran medida es porque no somos conscientes, ni nosotras, ni la clase médica, ni quienes nos rodean, de que todo lo que nos pasa en nuestra vida nos afecta sobre nuestra salud, ¿no? Entonces hay muchísimos síntomas de estar cansada, fatiga crónica, insomnio, tristeza, cansancio, sentimiento de soledad, que decimos, bueno, lo tienen todas las mujeres mayores. No, no lo tienen todas, lo tienen algunas, y especialmente aquellas que a lo mejor no tienen voz, o no se escucha, mejor dicho, no se escucha su voz, no se las permite tomar decisiones, se las está agendando constantemente lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. También incluso desde el cariño, ¿no? De decir, bueno, mamá, a ti ahora lo que te viene bien es esto, y ahora cuida de los nietos, y ahora está... Bueno, pues todo eso hace que ellas sientan en gran medida que no son protagonistas de sus vidas. No es fácil ponerle nombre a lo que te pasa, pero sí el síntoma, esa sensación de dolencias y malestares que en gran medida, por ejemplo, en un I+D, una investigación de impacto en la que llevamos 4 años desde UNATE, estudiando cómo está la mujer en el mercado laboral, pues nosotros lo que hemos estudiado es hasta qué punto las mujeres mayores apoyan y cuidan de nietos y de nietas para que las mujeres adultas estén en el mercado laboral. Esas mujeres no han estado nunca en la ecuación de la igualdad. Nunca las hemos visto como factor fundamental de las políticas de igualdad, porque en realidad son invisibles. Hemos naturalizado de tal manera que cuidan, sobre todo para aquellas en las familias de clase obrera o clase baja, en las que son una pieza fundamental, no las hemos visto como tales. Claro, están agotadas. De hecho, lo que aparecía en la investigación y en otras muchas que consultamos a nivel nacional e internacional, es que hasta la edad de 80 años las mujeres mayores cuidan más de lo que son cuidadas, perdón. Por lo tanto, si hasta los 80 años están cuidando de todo el mundo, luego nos sorprendemos que con 80 y tantos años o 90 estén mal. Bueno, claro, es que en realidad no se están dedicando el tiempo que necesitan para ellas. Entonces, ese basta ya que decimos en tantos sectores del feminismo, pues basta ya con que las mujeres mayores tengan que estar atentas y cuidando de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo se puede revertir esta situación? Porque, claro, hay muchas veces que tenemos un dedo acusándonos de solo pensáis en vosotras, tenéis que pensar en los demás. Todos estos comentarios que hemos recibido las mujeres siempre a lo largo de nuestra vida, cuando hemos decidido poner el foco de atención en nosotras mismas, ¿cómo una mujer senior que nos esté escuchando puede plantarse y decir hasta aquí, tanto a nivel individual de todas estas mujeres que nos estén acompañando en este podcast, también como a nivel, no sé si lo habéis planteado, incluso legal, de llevar estas medidas a un punto donde los grandes, los poderosos, digamos, de la sociedad puedan implantar alguna medida para revertir la situación? Pues mira, yo te diría que primero nos lo tenemos que creer nosotras.
tenemos que creer que tenemos el derecho a alzar nuestra voz y a que se nos escuche. Por eso, una de las cosas que hemos hecho este año desde UNATE ha sido un rap en el que el lema es somos mayores, diversas y estamos aquí, ¿no? Yo creo que hay que colectivizar las reivindicaciones, a lo mejor ya dejar de sentirnos víctimas del patriarcado y el edadismo y decir, bueno, me voy a empezar a creer que tengo derecho a decir lo que deseo, lo que me apetece hacer, lo que deseo llevar a cabo, cuáles son mis ilusiones, es decir, que yo me sienta primero capaz de manera individual. Y de manera colectiva tenemos que entre todas posicionarnos mucho más como mujeres mayores y decir, tenemos el derecho a reivindicar ante los medios de comunicación, ante las administraciones públicas, que se nos escuche. Porque uno de los problemas es que no es que las mujeres mayores no tengan voz, es que no la escuchamos. Y ellas no creen que tienen derecho a decir lo que desean, porque tienen miedo de qué van a pensar de mí, qué van a decir mis hijas o mis hijos, qué van a opinar. Entonces yo creo que nos tenemos que hacer fuertes en la reivindicación. Cuanto más fuertes nos hagamos en una actividad que realizamos, en una radio o en un podcast como estás haciendo tú ahora mismo, en que podamos en el 8M hacer lo que sea para visibilizarnos como mujeres mayores. Cuando participamos en una actividad en el ámbito político, que a lo mejor hagamos alguna actividad en un municipio o en un barrio, que se nos escuche y que tengamos la posibilidad de decir, vale, vamos a participar en algo, pero que se entienda que esto que vamos a hacer lo hacemos con ganas de hacer un cambio social en beneficio propio, porque tenemos todo el derecho a hacerlo las mujeres. Entonces yo creo que nos lo tenemos primero que creer y luego buscar espacios en los que podamos defender estos derechos de manera colectiva. Podemos romper con todos estos estereotipos y ahora esto, digamos que llegaríamos en el punto en el que ya hayamos envejecido, en el que estemos en esa situación. Pero ¿y el proceso de envejecer? ¿Es el mismo para un hombre que para una mujer? Hombre, no lo es desde el momento mismo en el que ya, fíjate, en los medios de comunicación se está criticando a Madonna porque están diciendo que esa mamarracha se vaya a casa con 60 y tantos años, pero cuando Mick Jagger, que tiene 80, se pone a bailar, pues le llaman máquina, ¿no? Y les parece un señor estupendo. Entonces, para nosotros es un coste constantemente. O sea, yo creo que en realidad, para nosotras o somos demasiado jóvenes para hacer determinadas cosas o ya somos demasiado mayores. O sea, nunca parece que tenemos la edad adecuada para hacer cosas, ¿no? Se nos está siempre juzgando por nuestra edad, por nuestra apariencia, nuestro aspecto físico. Ya no podemos cuestionar que las mujeres no estén en puestos de responsabilidad porque no tienen la formación necesaria. Porque a fecha de hoy, en España, por ejemplo, hay más licenciadas y doctoras que licenciados y doctores. Por lo tanto, la formación ya la tenemos. Si no llegamos a todos los lugares y a todos los lugares a los que tenemos que llegar, sobre todo con 50 y tantos años, en un momento de nuestra carrera profesional donde ya llevamos tiempo a lo mejor formando parte del mercado laboral, si no lo hacemos es porque sigue habiendo techos de cristal y barreras que nos impiden a las mujeres estar en esos puestos. Entonces, vivimos en una sociedad que sigue siendo tremendamente patriarcal, pero tremendamente edadista. Es decir, que se nos cuestiona permanentemente por la edad. A los hombres no se les juzga. A los hombres a los 50 y tantos años están en la edad perfecta para lo que sea. Y nosotras a los 50 y tantos años estamos en una caída libre. O sea, ya parece que estamos en caída libre a nivel laboral, en el aspecto físico, nos viene la menopausia, que hay toda una construcción negativa en torno a la menopausia. Fuimos unas histéricas con la regla y ahora que no la tenemos, todo parece que es un problema, ¿no? Entonces, nunca nos dejan estar a gusto con nuestro cuerpo, ni con nuestra mente, ni con nuestras vidas. Entonces, lo tenemos que constantemente cuestionar, porque realmente para nosotras es estar todo el día enfadadas con nuestra edad y con nuestros cuerpos, ¿no? Y tener que estar aparentando unas edades que no nos corresponden. Fijaros lo que le acaban de decir a Judy Foster, que es una mujer ya de 60 y pocos años, que está haciendo papeles de mujeres de 60 y tantos años en el cine, y hace poco un periodista que es un absoluto horror físicamente, se atreve a cuestionar que ella tiene la apariencia de una mujer de 60 y tantos años y que está envejecida, ¿no? Y dices, pero tú te has mirado al espejo, tú has visto cómo estás tú también y tú estás ejerciendo de periodista y no pasa nada, ¿no? El problema es que ni siquiera tenemos referentes de mujeres mayores que sean protagonistas de su vida. Parece que tienen que ser siempre la abuela o la madre de alguien. Fíjate, te cuento una anécdota que dijo en una entrevista María Gariana hace poco, que me impactó. Sabéis que es la actriz que ha hecho de abuela en la serie de televisión del Cuéntame, ¿no? Cuéntame cómo pasó. La entrevistaron y dijo, para mí ha sido una pena que los guionistas no entendieran que yo podía haber sido rupturista, que yo podía haber sido alguien
que con mi edad hubiera hecho cosas distintas como hace mi hija en la serie, que rompe muchos moldes, que estudia en la universidad, que monta una empresa, que cuestiona su relación con su marido, ¿no? Pero ella la construyeron como la abuela de España. Eso ha sido, ella decía, yo no me parezco en nada a esa mujer. O sea, podían haberme cogido incluso como ejemplo de una mujer de la edad que representaba, pero mucho más disidente y más rupturista. Entonces, perdemos a veces la batalla en haber podido poner de relieve que una mujer de 80 años puede estar emprendiendo un nuevo negocio, porque a lo mejor lo lleva haciendo muchos, o porque es artista, o porque sigue haciendo reportajes, o por lo que queramos, o porque está participando en una actividad en un municipio en el que se siente muy feliz y muy satisfecha, ¿no? No tenemos referentes de mujeres mayores que no representen un modelo familiar, cuando todas conocemos a mujeres de 60 y tantos, de 70 y tantos y de 80 y tantos que siguen haciendo un montón de cosas y que no están en los medios. Entonces necesitamos que todas las mujeres que nos están escuchando se atrevan a representarse como lo que son mucho más que las hijas, las esposas, las madres o las abuelas de alguien. Seguro que muchas de las que nos están escuchando hacen cosas muy interesantes y a veces ni siquiera ellas le dan valor a lo que hacen porque no tenemos esos referentes, ¿no? Qué importante y qué bonito es este mensaje que has lanzado. Estamos hablando, podríamos decir, a nivel general, y comparándonos con toda la sociedad. Pero ha habido algo que has comentado hace unos minutos que me ha llamado especialmente la atención y es que muchas veces las mujeres senior son apartadas dentro del propio colectivo feminista. No es que sean apartadas, es que en realidad no se ha puesto la mirada sobre ellas. No ha habido esa intersección. Entonces, es como que cuando a ti no te ponen algo delante del espejo, no te das cuenta, ¿no? No lo ves. O sea, tú estás en tu lucha y a lo mejor si tienes veintitantos o 30 años, estás en otras luchas y es lógico. Por eso es tan importante relacionarnos, mujeres de todas las generaciones, feministas de todas las generaciones, porque veremos realidades desde otros ojos, ¿no? Y por eso te decía que Celia Bisoul, la poeta y rapera, cantante rapera que ha ayudado a construir, ¿no? La letra de este rap, lo ha construido con reivindicaciones de mujeres mayores que ya ellas habían planteado y ella le ha dado el relato, la rima y el ritmo a este rap. Bueno, desde sus 32 años, ¿no? A mí me ha encantado hablar con ella porque decía, claro, yo ahora veo otras cosas que no había visto, porque estoy en otra. Entonces, por eso es tan importante a veces ponerte otras gafas y decir, ¿cómo me sentiría si fuera una mujer negra? ¿Cómo me sentiría si fuera una mujer con discapacidad? ¿Cómo me sentiría si fuera una mujer mayor? Por eso yo que trabajo fundamentalmente en la intersección entre género y edad, yo le digo a las chicas jóvenes que sientan la vieja que llevan dentro, ¿no? ¿Cómo te verás tú con 85 años? ¿Cómo te gustaría vivir con 85 años? Pues a lo mejor, si lo piensas ahora, vas a luchar y vas a hacer un camino para que algún día te veas como una mujer libre, empoderada, que sigue haciendo cosas interesantes, que sigue poniéndose a ella en la fila, además de querer a los demás y de estar, también ella se pone su bienestar como algo imprescindible. Entonces, a lo mejor pelearemos, porque si no lo hacemos entre todas, yo creo que, yo se lo digo mucho a las chicas jóvenes, despreciar a las viejas de ahora es despreciar a vuestro yo del futuro. Entonces no lo hagáis, o sea, ver en esas viejas o en esas senior, en esas veteranas, en esas mayores, veros a vosotras mismas, porque algún día querréis ser esa mujer que puede viajar, que puede dar su opinión, que puede hacer algo con ilusión y con ganas, y la única manera de hacerlo es permitiendo que podamos tener la libertad a todas las edades, ¿no? Este mensaje dirigido sobre todo a la población joven y a la población senior que nos esté escuchando, decirles que es que no hay edad para frenar, para dejar de hacer cosas. Es un mensaje muy bonito el que nos has trasladado, Mónica, y esperemos que cale hondo y que sobre todo haga reflexionar. A mí, por lo pronto, te puedo ir adelantando que sí que me has hecho reflexionar y esperemos que a todas y todos los oyentes que nos están escuchando en este ratito también les haya servido para entender que la realidad es otra a la que nosotros estamos acostumbrados, que parece que tenemos que dar por sentado que cuando se tienen X años hay que adoptar unos roles que a lo mejor nos pueden gustar o pueden no gustarnos. Claro, es que en realidad, ¿sabes lo que pasa, Lucía? Que tenemos la extraña idea de que nos tenemos que sentir de alguna determinada manera en función de la edad que tenemos. Y eso no es cierto. Eso es una construcción muy edadista. Somos la misma persona a medida que vamos envejeciendo. Nos van a seguir gustando muchas cosas y otras a lo mejor dejamos de hacerlas, porque desde la experiencia, desde la madurez,
vas quitándote cosas de encima, ¿no? Como me decía hace tiempo Fea Ranz, que es una de las lideresas de Villaverde, decía, con la edad no se pierde memoria, ni se pierde vista, ni se pierde, lo que se pierde es la vergüenza, que me parece muy graciosa esa idea, ¿no? Bueno, pues posiblemente esa es una cosa que todas, seguro que las que me estén escuchando digan, pues sí que es cierto, que ahora ya con cierta edad me atrevo a decir cosas que a lo mejor no me atrevía antes. Pues esa es la idea, tenemos una vida que es un curso vital, por lo tanto, no digamos cuando nos sentimos bien, por ejemplo, que te sientes joven. No, no te sientes joven, te sientes bien. Si ponemos solo en la juventud el bienestar, estamos cometiendo un error. Entonces, somos las mismas personas a lo largo de nuestra vida y llevamos en nuestra vida todas nuestras edades. Por lo tanto, no nos tenemos que vestir de una determinada manera por ser mayores, no nos tenemos que comportar de una determinada manera por ser mayores, porque si tú toda la vida te has sentido bien como vas vestida, te sentirás bien cuando tengas 80 años. No vas a cambiar. Eso es lo importante, ¿no? Entender que esa diversidad nos acompaña en cualquier momento y también nos acompaña cuando llegamos a ser mayores, ¿no? Pues con este mensaje, Mónica, cerramos este capítulo. Muchísimas gracias por esta lección de vida, por participar en este podcast de Canal Senior, y esperemos que muchas más personas se unan, entiendan que esta lucha no es de género, que esta lucha es de todos, en la que podemos participar todos y sumar todos. Y es muy importante ese mensaje que has dicho de que aunque lo veamos en que llegan muchos años, es que vamos a llegar todos a esta edad, a esta vejez, y vamos a querer seguir teniendo la libertad que tenemos con 20, con 40, con 60 años. Claro que sí. Y necesitamos que la gente sea referente y que se atreva a ser referente en todos los lugares. Así que muchísimas gracias por haberme invitado. A ti, Mónica, y por supuestísimo un saludo a todas las mujeres seniors que están escuchando este podcast de Canal Senior. Podcast Canal Senior. Y recuerda, si no lo sabes, apréndelo.